Bienvenidos al video de hoy, aquí, en el canal de nuestro grupo, Historia y Leyendas de Culiacán. En el que hoy, como en cada video, trataremos un tema de nuestro patrimonio cultural. Recordando que este, no solo comprende las piedras y huesos de nuestros antepasados, sino todos los aspectos, tanto del pasado como del presente, que pertenecen al conjunto de la sociedad en que vivimos, y que por lo tanto, los consideramos tan valiosos, que merecen la pena ser disfrutados por nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Nuestro patrimonio cultural, además de los personajes, también incluye todos los lugares, objetos y costumbres, momentos y situaciones que tienen un significado cultural que es importante para nosotros. Y el día de hoy hablaremos nada menos que de la tía Soledad. Se trata de una charla que tuvimos en el 2017 con la maestra Angelina González de la Rocha sobre aspectos importantes de su familia. Entre otras interesantes cosas, hoy les compartimos este fragmento de su tía Soledad de la Rocha, viuda de Riveros, dueña del desaparecido restaurante Acapulco, que estaba ahí, en los ya desaparecidos portales de la calle Obregón y Ángel Flores. Así que vamos al intro y al video. Ella fue una persona clave en la vida de Plutarco Elías Calles, mi tía Soledad. ¿Usted se acuerda de un restaurante que se llamaba Acapulco? Estaba ahí, casi frente a Catedral, en lo que eran los viejos arcos, bueno, para más señas, en donde ahora está el Banco El Banorte, creo. Ah, bueno, pues ahí estaba ese restaurante que le digo. Acapulco se llamaba. Ella, mi tía Chole, y el tío Chuy, el hijo de ella, eran los dueños. Bueno, pues ese restaurante se lo regaló a mi tía, Alicia Calles de Almada, para que se sostuviera, porque debe de saber que las hijas del general Calles la querían mucho, porque pues mi tía estuvo con ellas toda la época del periodo presidencial de don Plutarco. Mi tía se casó allá en México con un muchacho de nombre Jesús Riveros, que era oficial en la época de don Plutarco y al que criaron, ahí, en la casa del general, como un hijo, haga de cuenta. Y don Plutarco daba la casualidad de que disponía de la vida de su gente, como si la gente no tuviera sentimientos. Ahora verá, en la época en que se vino para las elecciones de 1928, con la reelección de Álvaro Obregón, anterior a ella, hubo un conflicto muy serio. Todo un pleito por la presidencia. Don Plutarco quería seguir gobernando, como siempre, pero la forma de gobernar no era directamente él, sino a través de un hombre de su confianza. Ahora, entre los que estaban tirándole a la presidencia, estaba el general sinaloense Francisco Serrano. Él y Jesús Riveros fueron compañeros de armas, y se querían mucho, y se trataban, haga de cuenta, como hermanos. Y dada esa confianza que se tenían, a don Plutarco que le interesaba deshacerse de don Francisco Serrano, se le hizo fácil darle la orden a Jesús, que ya le dije que era el esposo de mi tía, de que matara a Serrano. Para esto, Jesús vivía en una casa anexa a la de don Plutarco, porque era su secretario, el hombre de confianza. Entonces, lo que hizo Jesús es que fue y le dijo al general Serrano: Pancho, cuídate, ¿quieres la presidencia? No te van a permitir llegar a ella. Espérate o fájate, a mí no me llegaron al precio, pero va a sobrar a quien sí le lleguen, así es que cuídate. Y se fue a la casa de don Plutarco, le arregló en el escritorio todos los pendientes que había,
porque pues ya le dije que era el secretario, le dejó todo listo y enseguida se pegó un balazo. Pues no se le hizo la presidencia al general Serrano, pero tampoco a Álvaro Obregón, porque lueguito, cuando dizque celebraba el triunfo, también lo mataron, ahí, en un restaurante de nombre La Bombilla. Después de eso, don Plutarco creó la llamada etapa de las instituciones, y con ella, de acuerdo a la Constitución, el Congreso nombró presidente interino a Emilio Portes Gil, quien convocó a nuevas elecciones para 1929. Elías Calles hablaba de la necesidad de dejar de ser un país de caudillos para convertirnos en un país de instituciones, pero él mismo era un caudillo. Pues ahí lueguito agarró a unos cuantos de sus conocidos y fundó un partido que ahora viene siendo el PRI. Y con ese partido puso como primer candidato presidencial a Pascual Ortiz Rubio, que sí resultó elegido hasta su expulsión del país en 1936, pero que iba a durar. Si don Plutarco no lo dejaba ni a sol ni a sombra, no, pues don Pascual no lo aguantó y lueguito renunció, y quedó en su lugar el general Abelardo L. Rodríguez, que también fue títere de don Plutarco. Él se encargaba nomás de cosas administrativas, y lo que era meramente política nacional, lo hacía Calles. Bueno, sí, maestra, pero me estaba contando de su tía Soledad. Si verdad, agarré monte, como luego dicen, pues quedó viuda la tía Chole, con mi tío Chuyito todavía de brazos. Y don Plutarco, ¿usted cree que iba a dejar ir a una mujer a la que no sabía que tanto le había confiado mi tío Chuy? Porque a la esposa, pues uno le cuenta casi todo, entonces no la podía dejar ir. Además que él, por los conflictos que tenía matrimoniales, no podía confiar en ella y tenía 2 hijas, así que la dejó como dama de compañía de las muchachas hasta que se casaron y se fueron. Todo ese tiempo vivió mi tía en la casa de él. Yo me reía mucho, porque de repente me soltaba unas historias así y me quedaba yo lela. Ay, tía, ¿a poco sí?, le preguntaba, porque yo no sabía el por qué era que don Jesús Almada la quisiera tanto. Porque déjeme decirle que mi tía llegaba a la casa Almada como si llegara a su casa. Y resulta que en ese tiempo pasaron una novela llamada Senda de Gloria, y estaba yo en la casa de la tía viendo la dichosa novela que en ese momento transmitía, cuando los soldados van por don Plutarco, cuando de una se levanta mi tía pero enojada diciendo: bola de mentirosos, ojalá las cosas hubieran sido así. Y yo le pregunté: ¿por qué, tía? Pero ella parece que no me escuchó, porque siguió diciendo: mira, que atentos mi general. No, dice, si no fue la cosa así, yo acababa de prepararle a don Plutarco su desayuno preferido, que eran tortillas de harina, carne machaca y frijoles con asadera. Y estaba en batín y con pantuflas, sentados desayunando, cuando llegó la gente de don Lázaro, y en el momento en que los vio entrar, volteó y me dijo: Soledad, quédate con las muchachas. Y con pantuflas lo sacaron, sin llevar puesto nada más que el batín. ¿Cuál general puede usted cambiarse? Nada de atenciones. Si nosotros nos pelamos por la parte de atrás, con un chofer que me dijo, cuando a él ya lo estaban subiendo al carro, y empezaron a registrar toda la casa. Entonces mi tía se fue a la frontera y se llevó a las 2 muchachas. Pues ya se fue a la frontera sin dinero. En el camino se comunicó con Plutarco, el hijo del general Calles, y él entonces les dijo: pélense ustedes, porque a mí ya me agarraron, ya tengo la gente aquí en la puerta. Entonces, no fue aquella amabilidad de don Lázaro para con el general Calles, nada de amabilidad. Por eso dijo mi tía: bola de mentirosos, y era cuando a mí me daba risa, porque yo convivía con la gente que estuvo ahí,
y aléguenle al umpire. Lo mismo que me decía ella cuando fue la designación de don Lázaro Cárdenas a la presidencia, que entonces estaba el general Calles en Gobernación, y mi mamá era secretaria ahí en Gobernación. Era secretaria particular del licenciado Eukebio Guerrero, que era un abogado guanajuatense, y ahí se encontraba también. Cuando estaban alegando, no les importaba, porque don Plutarco les tenía mucha confianza, tanto al licenciado como a mi mamá. Entonces dice que le dijo don Plutarco: Lázaro, ¿tú vas a ser presidente? Y me dijo mi mamá que se levantó don Lázaro, que en ese entonces estaba joven todavía, que se levantó y que le dijo: por favor, general, yo no puedo ser presidente, yo soy gente suya. No, Lázaro, tú vas a ser presidente. Por favor, general, designe a otro. Hay muchos que pueden ser presidente. Yo no debo ser presidente. Te digo que vas a ser presidente. Señor, es que si yo voy a ser presidente, yo voy a ser presidente. Y yo a usted le tengo una gran estimación y un gran respeto. Yo no puedo ser presidente, porque si yo llego a ser presidente de México, lo voy a hacer y bien. Y si fue presidente, y al primero que se escabechó, fue a don Plutarco, pero lo sacó del país nomás, no lo daño de otra forma. Pero él fue muy claro: me vas a aventar a mí, me voy a aventar y te aguantas. La noche del 9 de abril de 1936, 20 militares y 8 policías armados entraron en la hacienda de Santa Bárbara, le comunicaron que el presidente Lázaro Cárdenas le ordenaba prepararse para salir del país a las 7 de la mañana. Así, el 10 de abril, fue conducido al puerto central aéreo, donde en compañía de Luis León, Luis Morones y Melchor Ortega, callistas muy activos, abordó un pequeño aeroplano que lo llevó al exilio en Estados Unidos. Así, Elías Calles desapareció del escenario nacional y no volvió sino hasta el inicio de la década de 1940, a invitación expresa del presidente Manuel Ávila Camacho, cuando, según Ramón Puente, su mirada se había ido dulcificando, ahondándose las arrugas en el rostro, luego de haber vivido en su casa de la colonia Anzures o el rancho Las Palmas. Habitó por un periodo en la casa de su hija Hortensia en Guadalajara. Don Francisco Plutarco Elías Campuzano, a quien conocemos como Plutarco Elías Calles, o jefe máximo de la Revolución, murió el 12 de octubre de 1945, luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica en el Sanatorio Caudra, recién transformado en Hospital Americano, a una cuadra de su casa, sobre la avenida Chapultepec-Popotla, en el espacio que ahora ocupa el Hotel Camino Real.